¿Sabía usted que en Argentina cada 4 minutos alguien sufre de un accidente cerebrovascular? Es la segunda causa de muerte y es por eso que es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirlo. Por eso está con nosotros la doctora Maraísa, cardióloga que ya ha estado en otras oportunidades y seguramente nos puede dar a conocer qué es un ACV, ¿no? ¿Cuándo estamos en presencia de un ACV tan riesgoso para nuestra salud? Así es, un accidente cerebrovascular es la pérdida brusca, por eso se le dice un accidente, aunque no es exactamente un accidente, pero es la pérdida brusca de la función cerebral, que se puede traducir en que, por ejemplo, puede haber una dificultad para hablar, para pronunciar una palabra, o sé lo que quiero decir pero no lo puedo expresar, o para mover un brazo, una pierna, o ambos, entre los síntomas principales. La importancia de esto es que si no se toma esto a tiempo y no se hace un tratamiento efectivo, el paciente o la persona puede quedar muy siderada, es decir, con déficit que pueden durar toda la vida y que le van a impedir su inserción nuevamente en la sociedad laboral y que no es patrimonio de gente mayor como se pensaba antes, sino que también puede ser en personas jóvenes. Doctora, pero este dato que cada 4 minutos una persona en Argentina sufra de un ACV, ¿por qué se da? ¿Ha aumentado en los últimos años? Tiene que ver con el estilo de vida. Los factores de riesgo de un accidente cerebrovascular son exactamente los mismos factores de riesgo que de un infarto. Porque lo que se está comprometiendo es la parte vascular, es decir, un vaso sanguíneo. Tenemos algunos de los principales factores de riesgo. La hipertensión arterial, la diabetes, el cigarrillo como uno de los principales, la combinación de todos estos, el estrés, como hemos dicho en varias oportunidades, las sustancias que se liberan, adrenalina, cortisol crónico y demás ante situaciones de estrés, sumada a estos otros factores, pueden provocar un accidente cerebrovascular, ya sea porque una arteria se rompe, que ese es el caso menos frecuente, que es el de los ACV hemorrágicos, o porque una arteria se tapa, que ese es el que podemos prevenir los dos, pero ese mayormente, y es el que tiene mucha mayor incidencia, que es el infarto cerebral, que es porque una arteria se tapa. Ya sea que se tapa porque una placa de colesterol se rompió ahí en la arteria y forma un coagulito que tapó la arteria, o porque se formó el coágulo en otro lugar del organismo, generalmente el corazón o las carótidas, es decir, los vasos que llevan sangre hacia el cerebro, y ese coagulito va viajando hasta que llega a una arteria, hace tope, la tapa y ocasiona igualmente un infarto. Hay que buscar ambas causas. Si es una embolia, es decir, un coágulo que vino viajando, y buscar las causas de por qué se está formando en la carótida o en el corazón, o si por estos factores de riesgo se ha formado un trombo en una placa de colesterol rota en alguna arteria del cerebro. Si alguien tiene un familiar que ha sufrido un ACV, ¿tiene ese factor hereditario que también puede sufrirlo esa persona? Sí, el factor hereditario tiene que ver sobre todo con la calidad de la arteria, de la pared arterial. Eso y la predisposición a sufrir la enfermedad, más allá de cuánto se cuide con los factores de riesgo, es un factor de riesgo importante, solo que no lo puedo modificar a la carga genética. Por eso uno hace mucho hincapié en lo que sí puedo modificar, porque hasta el momento nosotros no sabemos qué carga genética tenemos. El día que nosotros podamos trabajar realmente sobre el genoma humano, lo vamos a poder saber. Por el momento uno infiere, por lo que le pasó a la familia, a los abuelos, a los padres, etcétera, qué carga genética tiene. Por eso es tan importante trabajar sobre lo que sí puedo modificar, que son esos hábitos. Teniendo en cuenta que hay factores de riesgo que son también de gente joven, como por ejemplo la capacidad de producir coágulos, y que no tienen que ver solamente con cigarrillo, hipertensión, diabetes, como algunas enfermedades que predisponen a eso, como son las trombofilias, es decir, una capacidad de formar trombo. También la asociación, como hemos dicho en varias oportunidades, anticonceptivos y cigarrillo, que eso gatilla la formación de coágulos.
algunas malformaciones congénitas cardíacas que también pueden llevar a la formación de coágulos en el corazón y que viajen hasta el cerebro, y que eso se da en gente joven. Claro, porque siempre la mayoría de los casos se daban antes en personas mayores de 55 años, pero ahora vemos, no sé si tenemos la posibilidad de ver lo que pasó con Joaquín Furriel, el actor que estuvo en PH este fin de semana y que contó cómo sufrió bajando de un avión un accidente cerebrovascular. Lo escuchamos. Para mí, el accidente cerebrovascular que yo tuve fue algo que aún ahora, en cualquier contexto, si me pongo a hablar, quedé muy vulnerable por el gran miedo. No, porque el miedo no fui muy negador. De alguna manera el ACV se puso en un lugar, ocupó toda mi vida como el gran miedo, pero honestamente mi primer miedo fuerte ese año fue que yo me fracturé la espalda y estuve a 1 milímetro de quedar comprometido seriamente con mi cuerpo en la médula. Me rompí un accidente doméstico. Doméstico. ¿No? Cuando con mi hija me caí y me rompí la espalda. A los 6 meses, 8 meses de esto, yo me fui de viaje con mi hija, a donde ella quería, podía, me ordené, porque yo trabajé siempre tanto que nunca me di espacio para el ocio. Es algo que no me lo permito. El trabajo es lo que tiene que ser para mí. Me fui con mi hija, ¿a dónde querés ir? A Disney, papá. Yo nunca había ido. Bueno, vamos a Disney. Fui a Disney, la pasamos genial. Con mis amigos. ¿A dónde vamos? Y nosotros queremos irnos a esquiar a San Martín de los Andes, que tenemos amigos allá. Vamos, perfecto. Ellos esquiaban, yo me quedaba tomando cerveza, charlando, pero estaba en el plan. Y con mi pareja en ese momento nos fuimos a 3 ciudades que yo quería ir. Una la conocía y otras 2 no, que eran Berlín, Ámsterdam y Londres. Ciudades, vos la conocés, ciudades que culturalmente son poderosísimas. Sí. Ella, con mucha información como artista visual, o sea, yo mucha data de teatro, la pasé genial. Y cuando vuelvo en avión me agarré la ACV. O sea, es como una lección sobre la lección, ¿entendés? Y ahí ya me quedo en un silencio diferente. Empecé a valorar la salud, y al ser actor, que me pasó también con el ACV, digo, mi memoria quedará igual. Mis temores pasaban por ahí. Ahora, es increíble la omnipotencia, ¿no? Como él quería ir al aire, cada uno como vos diciendo, no sé qué, mañana tengo que hacer no sé qué, y a veces el cuerpo te dice, no, flaco, vos no vas a ningún lado, vos vas a sacar acá internado. Mirá, y eso tira diaria hacía. Es como el vivo para ustedes. Es una adrenalina que uno un poco no conecta con que te puede pasar algo, porque, no sé, entras en una. Todos estamos en eso. Sí. Todas las áreas. Sí. Pero sí, es eso. Bien. Bueno, cuando creemos que no nos puede pasar, ¿no? Joaquín Furriel tiene 44 años, es muy joven, y decía que no se permitía el ocio, no se permitía el descanso. Para él todo era trabajo, y cuando llegó el momento de descansar, aparece ese ACV en el avión. Tal cual, muchas veces esto también nosotros lo hemos visto con los pacientes. A veces después de una situación de estrés nos preguntan por qué en el momento del estrés, en el fragor de la batalla, no me pasó nada y me pasó después. Yo creo que es como una cosa de poder permitirse relajarse, y cuando uno se relaja, en realidad es cuando empieza a aparecer todo el nivel de estrés y todo este movimiento de hormonas y neurotransmisores y demás que se mueven en ese momento. Es como cuando uno se lastima y en medio de la adrenalina el dolor no lo siente. Claro, es como y después siente el dolor. El cuerpo tiene defensas en el momento de mucho estrés. Exactamente. Y de pronto cuando se relaja aparece esto. Aparece esto, exactamente. Doctora, ¿podríamos repasar los síntomas para tenerlos bien presentes y tener en cuenta que podríamos estar dentro del cuadro de un ACV? Debilidad repentina o parálisis en un lado del cuerpo. Dificultad repentina para hablar, lenguaje poco claro. Son algunos de los síntomas. Oscurecimiento súbito de la visión, vista borrosa o pérdida de la visión, particularmente en un solo ojo. Allí estamos viendo síntomas de alarma también, mareo súbito o pérdida de equilibrio y coordinación seguida de una caída. Tal cual, son síntomas muy plurívocos, es decir, pueden ser varias cosas y pueden ser muchos los síntomas. En general, cuando uno siente que ha perdido una función, no puedo ver, no puedo hablar, hablo como si estuviera borracho, porque a veces no puedo hablar nada y a veces no se entiende lo que dice, dificultad para mover un brazo, una pierna, aunque sea muy sutil esa diferencia, esa imposibilidad. El vértigo también, esto de que me mareo, que las cosas me dan vuelta.
No siempre el vértigo es algo en el oído, también puede ser que estar cursando un accidente Eso le iba a preguntar, cerebrovascular. doctora, a veces se confunde, el diagnóstico. Sí, muchos de los síntomas pueden ser otra cosa. Por eso, lo que vamos a decir siempre, pecando por reiterativos, pero es muy importante, cuando uno tiene un síntoma no lo tiene que interpretar, tiene que concurrir rápidamente a una guardia o llamar a un servicio de emergencia y no automedicarse, no con una automedicarse, aspirina. ni tampoco tratar de interpretar. Claro. Ni googlear. ¿no? Porque ni googlear inmediatamente tampoco, uno tal va cual. a internet. Sobre todo que vuelvo a la frase ACB, cuando el tiempo vale oro, porque estamos hablando de eso, de que el tiempo vale oro. Entonces, si googleo pierdo tiempo, si interpreto pierdo tiempo, si me automedico pierdo tiempo. Hoy hay muchas posibilidades terapéuticas, como abrir la arteria, ya sea con una medicación que rompe el coágulo, también incluso combinando la medicación que rompe el coágulo con hacer un cateterismo cerebral y poder retirar ese coágulo. Estas son maravillas que tenemos en este momento y que estamos tratando de que puedan estar al acceso de todos. Pero tenemos una limitante y es el tiempo. Nosotros, para poder hacer ese tratamiento, necesitamos lo que se llama la ventana terapéutica, que no es más de 4 horas. Claro. Entonces, ese tiempo que se pierde, a veces más de 4 horas en llegar a un lugar que tenga esta tecnología y especializado para hacer, es un tiempo lamentable que se pierde. La medicina va avanzando para mejorar nuestra calidad de vida, pero nosotros tenemos que hacer primero lo previo, ¿no? Que es cuidarnos, las medidas de prevención. Lo veía Joaquín Furriel muy mejorado, casi que no tiene secuelas, ¿no? ¿Pasa siempre esto? ¿Puede una persona rehabilitarse del todo sin tener problema en la memoria, en los músculos, en el habla? Antes teníamos la idea de que la célula cerebral que se perdió, que se murió, no se recupera. Eso no es así. Las neurociencias ya está investigando sobre esto. El cerebro es muy plástico, tiene una gran capacidad de recuperarse y de abrir nuevos circuitos neuronales. Por supuesto, depende de la edad. Claro. La recuperación de una persona joven es mucho mejor que la recuperación de una persona que ya tiene su cerebro a su vez dañado. El lugar a donde ha sido, tal cual, si es una persona diestra o zurda, si es del mismo hemisferio que la mano con la que escribe, eso para nosotros es muy fundamental también. Pero bueno, eso es una cuestión también de suerte, pero hay mucha más capacidad de recuperación porque hay nuevas técnicas también de rehabilitación, no solamente la fisioterapia y la kinesioterapia para lo que es lo motor, también técnicas para ayudar a la reeducación en la deglución y en el habla a través de los fonoaudiólogos, y las técnicas cognitivas, las rehabilitaciones neurocognitivas que permiten esto que decía Joaquín Furriel, recuperar la memoria y recuperar las funciones cerebrales superiores. Nosotros hemos visto muchísimas recuperaciones, también tiene que ver con esto de abrir la arteria, de tratar de disminuir al máximo la secuela, empezar una recuperación precoz. Ya el accidente cerebrovascular no tiene que ser sinónimo de quedar arrumbadito, arrinconado en la última cama de la terapia y después en la casa. No es así, se pueden recuperar. Pero como bien dices vos, hay que hacer cosas previas, mejorar nuestra calidad de vida, tomarnos ese tiempo de ocio y si uno tiene los síntomas, consultar rápidamente. Hay nuevas estrategias terapéuticas, estamos tratando que esas estrategias estén al alcance de todas las personas y luego la terapia de rehabilitación. Doctora Mara Issa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.